Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El espacio donde desentrañamos los secretos, las controversias y las intrigas de las relaciones más comentadas del mundo del espectáculo. Aquí diseccionamos los rumores, analizamos las indirectas y observamos con lupa esos gestos que a menudo revelan más que 1000 palabras. Si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. De esta forma te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros análisis exhaustivos, porque en este canal siempre te traemos la información más jugosa, las teorías más fascinantes y las perspectivas más originales sobre tus celebridades favoritas. Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el panorama del entretenimiento, un enigma que ha mantenido a los fans con el corazón en un puño durante meses, incluso años: la relación, o mejor dicho, la *no relación*, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que a pesar del torbellino mediático que los envolvió durante su romance, a pesar del innegable cariño que los fans continúan profesándoles como pareja, la realidad tangible es que, desde su ruptura, han mantenido una distancia notable. Kerem, en particular, se ha mostrado reacio a cualquier insinuación de reconciliación, rechazando públicamente y en ocasiones con vehemencia cualquier atisbo de esperanza para los fans. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón detrás de este rechazo, a veces percibido como tajante, casi implacable? Hoy nos embarcaremos en un viaje exploratorio para desentrañar las posibles respuestas a esta pregunta, basándonos en una recopilación exhaustiva de entrevistas, declaraciones públicas, análisis detallados del lenguaje corporal y, por supuesto, en el valiosísimo *feedback* de ustedes, la comunidad de fans que sigue cada uno de sus pasos con una pasión y una dedicación admirables. Antes de comenzar, quiero recordarles a todos y cada uno de ustedes que todo lo que vamos a comentar hoy son teorías, hipótesis construidas con cuidado y atención, pero teorías al fin y al cabo. Están basadas en la información disponible públicamente, en el análisis de datos y en la interpretación de señales, pero no representan la verdad absoluta. No poseemos la clave definitiva para descifrar este enigma, pero sí la firme intención de analizar el panorama de la manera más objetiva posible, considerando todas las perspectivas relevantes y dejando espacio para la especulación informada. Recuerden siempre que el mundo del espectáculo es intrincado, multifacético y a menudo engañoso. Lo que vemos en la superficie, lo que nos muestran las revistas, las redes sociales y los programas de televisión, es solo la punta del iceberg. La realidad, la verdad subyacente, suele ser mucho más compleja y matizada. Bien, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón del tema. La relación entre Kerem y Hande fue, sin lugar a dudas, un cuento de hadas moderno para muchos. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, una serie turca que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la televisión y del entretenimiento. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, se enamoraron apasionadamente y esa pasión trascendió la ficción, cautivando a millones de espectadores en todo el mundo. Su romance se hizo público, desatando una ola de entusiasmo y alegría entre los fans. Parecían la pareja perfecta, compartiendo viajes exóticos, momentos especiales y proyectando una imagen de felicidad y complicidad que alimentaba los sueños románticos de muchos. Sin embargo, como todos sabemos, el cuento de hadas llegó a su fin. La ruptura fue confirmada oficialmente y desde entonces, las preguntas no han cesado, los rumores se han multiplicado, y la incertidumbre se ha instalado en el corazón de los fans. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención, que ha generado más debate y especulación, es la actitud de Kerem después de la separación. Mientras que Hande ha mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, aunque ha tenido otras relaciones que han sido objeto de atención mediática, Kerem ha sido mucho más vocal, aunque no necesariamente explícito, sobre su postura con respecto a una posible reconciliación. En varias entrevistas ha dejado meridianamente claro que no está interesado en revivir el pasado, y ha evitado cuidadosamente cualquier pregunta que sugiera, incluso remotamente, una posible reconciliación con Hande. Esta actitud, interpretada por algunos como distante e incluso fría, ha dado lugar a numerosas especulaciones, y hoy vamos a analizar algunas de las más plausibles, examinando las posibles motivaciones y los factores que podrían estar influyendo en la postura de Kerem. Una de las teorías más extendidas, la que goza de mayor aceptación entre los fans y los analistas del mundo del espectáculo, es que la relación llegó a su fin debido a diferencias irreconciliables en sus prioridades profesionales.
Tanto Kerem como Ande son actores muy exitosos, con agendas apretadas, proyectos ambiciosos y aspiraciones claras para el futuro. Es posible que en un momento dado, sus caminos se bifurcaran, que sus objetivos profesionales se volvieran incompatibles y que la relación se viera afectada negativamente por la dificultad de compaginar sus carreras. Este es un problema común en el mundo del espectáculo, donde las exigencias profesionales, los viajes constantes, los rodajes extensos y la presión mediática pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas y comprometidas. Otra teoría, que ha ganado fuerza en los últimos meses, impulsada por la información que circula en las redes sociales y en los foros de fans, es que la presión mediática fue demasiado intensa para ambos. Estar constantemente en el ojo público con cada movimiento analizado, cada palabra interpretada y cada gesto diseccionado, puede ser agotador, sofocante y, en última instancia, destructivo para una relación. Es posible que Kerem, en particular, sintiera que la relación estaba siendo definida por la opinión pública, que su vida privada estaba siendo invadida y controlada por los medios y por las expectativas de los fans, y que esto le impidiera vivirla de manera auténtica y privada. En este sentido, su rechazo a cualquier insinuación de reconciliación podría ser una forma de proteger su intimidad, de recuperar el control sobre su vida personal y de evitar volver a exponerse a esa presión asfixiante. Pero existe otra teoría, quizás un poco más controvertida, más especulativa y menos fundamentada en hechos concretos, que sugiere que la ruptura no fue tan amistosa, tan pacífica y tan civilizada como se hizo creer inicialmente. Algunos fans, basándose en ciertas declaraciones ambiguas de Kerem, en gestos sutiles captados por las cámaras y en la falta de interacción pública entre ambos después de la separación, argumentan que podría haber habido conflictos más profundos, desacuerdos irreconciliables y heridas emocionales que no se hicieron públicas. Esta teoría es difícil de confirmar, ya que ambos han mantenido un silencio respetuoso sobre los detalles de su ruptura, evitando ventilar sus problemas personales en los medios. Sin embargo, no deja de ser una posibilidad a considerar, una hipótesis que, aunque carece de pruebas definitivas, encuentra eco en la percepción de algunos fans. También debemos tener en cuenta la posibilidad, la más simple y quizás la más realista, de que Kerem simplemente haya seguido adelante con su vida. A veces las relaciones terminan por las razones que sean, y las personas necesitan tiempo, espacio y distancia para sanar sus heridas, superar el duelo y reconstruir sus vidas. Es posible que Kerem haya encontrado la paz, la felicidad y la satisfacción en otros aspectos de su vida, ya sean profesionales, personales o espirituales, y que no sienta la necesidad de revivir el pasado, de reabrir viejas heridas o de volver a una relación que, por diversas razones, no funcionó. En este sentido, su rechazo a cualquier reconciliación no sería una señal de resentimiento, de rencor o de amargura, sino simplemente una manifestación de su deseo de seguir adelante, de construir un futuro diferente y de enfocarse en sus propios objetivos y aspiraciones. Además, es importante recordar, una y otra vez, que las percepciones sobre las relaciones son inherentemente subjetivas. Lo que nosotros vemos desde fuera a través de las pantallas, las revistas y las redes sociales, puede ser muy diferente a la realidad que viven las personas involucradas en la relación. Es posible que Kerem tenga sus propias razones, sus propios motivos, sus propias experiencias y sus propios sentimientos que lo llevan a rechazar cualquier insinuación de reconciliación, y que nosotros, como espectadores, como observadores externos, no podamos comprender completamente ni siquiera parcialmente. No podemos pretender conocer la verdad absoluta, porque no hemos estado en sus zapatos, no hemos vivido sus experiencias y no hemos sentido sus emociones. Ahora, vamos a hablar un poco de la influencia de los fans en todo este asunto. La comunidad de fans de Kerem y Ande es enorme, global, apasionada y, en ocasiones, un tanto intensa. Muchos fans siguen soñando con una reconciliación, aferrándose a la esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Esta presión constante de los fans, manifestada a través de las redes sociales, las peticiones online y los comentarios en las entrevistas, puede ser abrumadora para Kerem y para Ande, y puede influir en la forma en que Kerem se presenta públicamente y en la forma en que gestiona las expectativas de los fans. Es posible que su rechazo a las reconciliaciones sea, en parte, una forma de gestionar las expectativas de los fans, de evitar alimentar falsas esperanzas y de proteger su propia paz mental. Es crucial reconocer que los artistas, aunque son figuras públicas y están expuestos al escrutinio de los medios y de los fans, tienen derecho a su privacidad, a su intimidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales sin sentirse constantemente presionados, juzgados o criticados por la opinión pública.
La insistencia de algunos fans en revivir el pasado, en forzar una reconciliación que tal vez no sea posible ni deseable, puede ser contraproducente y puede dificultar aún más la posibilidad de una reconciliación, si es que alguna vez existió una posibilidad real. En resumen, la razón del rechazo de Kerem a todas las insinuaciones de reconciliación con Hande es probablemente una combinación compleja e interrelacionada de varios factores. Podría ser una cuestión de prioridades profesionales divergentes, de presión mediática asfixiante, de conflictos personales no resueltos o simplemente de la necesidad de seguir adelante y de construir un futuro diferente. Es importante respetar su decisión, aunque no la comprendamos completamente, y entender que al final del día, la única persona que conoce la verdad, la única persona que puede explicar sus motivaciones y sus sentimientos, es él mismo. Y nosotros como espectadores, solo podemos especular, analizar la información disponible desde una perspectiva objetiva y respetuosa, y evitar juzgar o criticar sus decisiones personales. Hemos explorado varias teorías sobre por qué Kerem Bürsin ha rechazado cualquier insinuación de reconciliación con Hande Erçel. Hemos considerado las diferencias profesionales, la presión mediática, los posibles conflictos personales y la necesidad de seguir adelante. También hemos hablado de la influencia de los fans y de la importancia de respetar la privacidad de los artistas. Al final, la verdad detrás de este rechazo es probablemente una combinación de varios factores, y solo Kerem conoce la historia completa. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este análisis y por compartir sus propias opiniones y teorías en los comentarios. Me encanta leer sus perspectivas y aprender de sus conocimientos. Recuerden que este canal es un espacio para el debate y la discusión constructiva, así que no duden en expresar sus ideas y compartir sus puntos de vista. Ahora, quiero animarlos a que dejen sus comentarios sobre este tema. ¿Cuál creen que es la verdadera razón del rechazo de Kerem? ¿Creen que alguna vez habrá una reconciliación? ¿Qué otros factores creen que podrían estar influyendo en esta situación? Compartan sus pensamientos en los comentarios y sigamos conversando sobre este tema que tanto nos apasiona. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad y trayéndoles los temas más interesantes del mundo del espectáculo. Así que no lo duden más, hagan clic en el botón de like, compartan este vídeo y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.